la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenos días, amigos, ¿cómo estamos? ¿Muy bien? Sí, ¿verdad? Ya estamos listos. Aquí reintegrándonos al programa, que hubo varios días en que varias semanas que no pudimos estar, pero pues ya estamos de nuevo. Y pues yo te preguntaría, Ana Silvia, ¿qué vieron la vez pasada? Bueno, la última vez estábamos tocando el punto de que había gente que preguntaba en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, ¿dónde hablaba acerca de la divina voluntad? O el reino de Dios, mencionado mucho en los Evangelios. Mencionamos algunos versículos acerca de las parábolas, donde hablaba del reino de Dios, pero que íbamos a continuar con ese tema, Tomasini. Perfecto. ¿En dónde habla de la divina voluntad en esto? Yo pienso que hay muchos pasajes en el Evangelio que han quedado no exactamente diciendo del reino de la divina voluntad, pero que dejan una gran incógnita, diría yo. Uh-huh. Ahorita me viene a la memoria varias frases de Jesús. Por ejemplo, una donde dice que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores, ¿no? Sí. Y entonces uno piensa y dice, caray, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Hacer obras mayores que las que hace Jesús? Bueno, si Él lo dice, es palabra suya, definitivamente debemos creerle, pero nos queda muy lejos todavía la comprensión de qué es lo que nos quiso transmitir, ¿no? Sí. O sea, como que hay algo más allá de esto. No sé, o sea, en pocas palabras, el Padre Nuestro simplemente la petición, ¿verdad? Es una oración. Es la única oración que Jesús nos deja. Y es una oración en donde en el momento de hacer las peticiones, o sea, hay una que dice, venga tu reino. ¿De qué reino hablaba? O sea, ¿de qué reino hablaba? ¿Del reino de la redención? Bueno, si ya está. Prácticamente estaba a un paso de darle cumplimiento. Entonces, pues realmente uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Uh-huh. ¿A qué se refiere con esto de venga tu reino? Y la frase que sigue es muy, muy característica. El problema es que se separó. Se venga tu reino y como si fueran dos peticiones diferentes. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? Entonces son aparentemente dos cosas diferentes. Ahí lleva una comita. Así es, uh-huh. O sea, y bueno, si lo juntamos, creo que sería perfecto. El venga tu reino, del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Uh-huh. Así que yo pienso que también ahí hay algo que es necesario entender. Otra de las cosas que es muy importante es cómo se hace la divina voluntad en el cielo. Eso es lo que desconocemos todos. Si nadie ha estado en el cielo para venir a decirnos, ¿no? Cualquiera de nosotros. Entonces es algo que es curioso, es algo que aparentemente es muy fácil poderlo interpretar. Y se interpreta como decir, bueno, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, o sea, que se obedezca tu voluntad, tanto aquí como allá. ¿Sí? Uh-huh. O sea, que en realidad creo que sí sería conveniente entender que en el cielo la voluntad de Dios, o sea, Dios es uno. Claro. ¿Sí? En tres personas distintas.
Por lo tanto, en este Dios único, su voluntad se hace, pero se hace a partir de 3 personas distintas. O sea, lo que es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Y la voluntad de los 2 es la voluntad del Espíritu Santo. Claro. Así que en realidad, si lo tomamos así en ese punto, debemos entender que la unión de voluntades entre las 3 divinas personas Es la misma. es exactamente la misma. Bueno. Bienvenido, París. París. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias a Dios. Retrasado. Un poquito. El tráfico, ¿verdad? Tráfico, sí. Sí, estábamos hablando un poco sobre la relación de la divina voluntad con el Evangelio, con toda la revelación. Poníamos ahorita de la petición del Padre Nuestro, en donde en realidad lo que Jesús nos está dejando es que nos quedemos pidiendo un reino, pero que no se puede poner como el reino de la redención. Sí. ¿Por qué? Porque el reino de la redención no corresponde, porque el reino de la redención está ya prácticamente cumplido y lo único que falta es la pasión cruenta de Jesús y la muerte y la resurrección. Pero es una oración que le deja a su iglesia. Okay. Entonces, prácticamente no es el reino mismo de la redención, sino a futuro, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué reino se trata? Ya dijimos, el reino del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. También habíamos mencionado un poquito lo de aquella frase de Jesús, de que el que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y yo creo que es fácil poder entender qué se necesitaría para hacer una obra mayor que la que Jesús hace. Pues a Dios mismo, ¿no? A Dios mismo. O sea, no hay de otra. no hay otra forma. Jesús, segunda persona de la Trinidad. O sea, todas sus obras son completas. Todas sus obras son en totalidad y es el punto o el culmen de la obra, ¿no? Hacer algo mayor que lo que Él hace desde nuestra humanidad. Ese es el punto, ¿no? Pues como que decimos, creo que nos queda muy lejos la posibilidad, ¿no? Y bueno, y Jesús mencionó, ¿no? Todavía no está dicho todo, vendrá el Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios en el Espíritu Santo a transmitir algo más que no están preparados ustedes. Así es. Yo pienso que esto se necesita entender muy bien. Esta base, este punto de la revelación que ya está cerrada. O sea, la revelación pública ya está cerrada, efectivamente. No hay nada más que agregar en cuanto a persona. O sea, la revelación pública nos está hablando de la persona de Jesús. De Jesús, del Hijo. Y no habrá otra persona nunca que sea el mediador, que sea el redentor, que venga a redimir al hombre. Así que definitivamente, desde ese punto de vista, está cerrada. Sí. El último día de su vida, Jesús, el último día de su vida, unas horas antes de que empiece su pasión, su captura, Él dice cosas realmente, otra vez, yo diría, extrañas. Todavía tengo mucho que decirles. Y uno dice, a ver, espérate tantito. Ya había predicado el Evangelio, ya había fundado su iglesia, ya había escogido a la cabeza de su iglesia, ya había dado ciertas normas, ya había instituido, o sea, determinadas prácticas religiosas, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar a sus apóstoles como discípulos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Sí.
O sea, Y se viene a pedir con esta petición del Padre Nuestro que estaban hablando justamente, por eso venga es algo futuro, algo futuro. algo que no está, algo que no todavía no lo he entregado. Algo que todavía no podían asimilar en ese tiempo. Así es. Y que también faltaba un camino, ¿no? Que es todo el camino de conocer a Jesús en su pasión, en su humanidad. Ujú. Y después después de más de 2000 años, cumplir esta petición, porque ya ahora sí el Padre dice, ok, ya está dado todo el camino que quería, ahora sí quiero que se cumpla esta petición. Así es. Entonces, bueno, yo me quiero regresar a ese momento de la cena, de la petición, porque él nos dice exactamente qué es lo que debemos esperar, ¿no? Que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él es el que nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Y uno se pregunta y dice, hasta la verdad plena, ¿qué quiere decir pleno? Completo. Completo, total. Completo. Por lo tanto, si es hasta la verdad plena, ¿qué nos estará diciendo Jesús? Que todavía no está todo completado, no está todo revelado aún. O sea que Que aún falta conocer Algo otra más. parte de Dios. otra parte de esa verdad. Ujú. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Bueno, creo que eso también es muy obvio, ¿no? es Jesús el camino, mismo. la verdad y la vida, ¿no? Que se proclama a Él. A Él mismo como la verdad. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que en Jesús encontramos La verdad plena. La verdad plena, el conocimiento. Sí, pero que no conocemos a Jesús. Y que no, sí. O sea, prácticamente ese es el punto. O sea, decir, bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Saben qué? Ahorita todavía no me conocen, ahorita simplemente han visto mi parte humana como destellos muy, muy esporádicos, como diríamos, una cierta manifestación de su divinidad. Ujú. Pero no confundamos, los milagros no son una manifestación clara de la divinidad de Jesús. Claro que no. ¿Por qué? Porque los profetas, o sea, ya habían hecho este tipo Sí, de cosas, de obras. milagros. Claro, siempre con la posibilidad de que Dios fuera el que, bueno, no posibilidad, de Dios es el que ha estado actuando, Ujú. pero a través de ellos. Sí. Se podría decir que Jesús estaría más o menos en las mismas condiciones, o sea, no es una cosa categórica de que ese muestra su divinidad. Quizá el milagro de Lázaro, ese sí es categórico. ¿Por qué? Porque Lázaro, o sea, ya estaba en etapa avanzada de podredumbre, Sí. de Ujú. corrupción, Sí. su cuerpo. Entonces ahí el milagro va más allá de lo que se había hecho hasta entonces, Claro, que era el rehacer un cuerpo. Ujú. Otro punto así muy específico sería la transfiguración en el Monte Tabor, Sí. en donde los 3 apóstoles se quedan, Sí. o sea, perplejos ante aquella visión que están teniendo, ante aquella transformación de Jesús, ¿no? Ujú. Y el punto culminante, que es el único que es categórico, es la resurrección. Sí. Claro. Eso es Dios mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero fuera de ahí, ¿qué conocemos del Verbo eterno hecho carne? No, pues, Pues nada. Y yo no sé nada. si venga aquí la primera de Juan. Ahorita, la de Ok. carta. Sí, la carta, ¿no? Donde dice, carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios, mas lo que seremos aún no lo sabemos, ¿no? Sabemos sí que cuando se manifieste claramente Jesucristo, seremos semejantes a Él en la gloria, porque lo veremos como Él es. O sea, se revelará tal cual es. ¿Cuál es? No, yo creo que es el punto. No está conocido todavía realmente quién es el Verbo encarnado. Así es. Entonces, bueno, este pasaje está de la carta de San Juan. A mí me parece realmente revelador. Sí. Y sobre todo nos da una idea exacta de cómo va
evolucionando el conocimiento. O sea, San Juan en su Evangelio, nos pone como un logro, casi como un final, el llegar a ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y en este punto que nos menciona Ana Silvia, o sea, él empieza y dice, Ahora ya. hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer, eso todavía no lo conocemos. Claro. O sea, que ahí de repente San Juan ya ha ido, pues no sé cómo decirlo, ha ido reflexionando, ha ido dándole elevándose vueltas más al conocimiento de él, ¿no? con un discernimiento muy de él, o sea, y ha ido entendiendo que no es ese el final, Sí, hay más. sino que hay más todavía, ¿no? Entonces, es un punto también importante. Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla, París, todo esto? Bueno, de que Jesús nos quiere transformar en su misma vida, ¿no? Que nos quiere dar su posesión de su vida. Bueno, es lo que más o menos me entiendo. Que de esto que no conocemos, o bueno, que habla San Juan, que no conocemos, que ya somos hijos de Dios, pero todavía falta algo más, es conocer esa parte divina, de cómo actúa el Verbo con su Padre, con el Espíritu Santo y en toda la creación. Así es. ¿Y eso en dónde lo podemos apoyar? O sea, porque estamos tratando de ver la relación que existe entre la revelación, o sea, lo que nosotros conocemos como Biblia, y la divina voluntad. Entonces, esto que acabas de decir es exacto. Pero ahora, ¿en dónde lo puedo yo? Pedro, no sé si fincar recuerdo aquí? que dice que nos quiere compartir su divinización Yo a recuerdo la criatura también. una parte que dice, yo en ellos, Ese tú en punto, mí. ese punto. Yo en ellos. Yo en ellos, tú en mí. Así es. Para Y que- también otra parte que ya después es, esa yo en ellos, tú en mí, es para que seamos perfectos. Como mi Padre, bueno, Que seamos uno. Seamos uno. Uno. Una Uno. sola cosa. Sí. Entonces, en estas pequeñas frases, Grandes. bueno, pequeñas frases, se va manifestando un algo que no conocemos y un algo sublime totalmente para el ser humano. ¿Por qué sublime? ¿Qué quiere decir que Jesús nos invite a ser uno con ellos? Pero requisito fundamental para lograr eso es Jesús en cada uno de nosotros. O sea, no es por el hombre mismo. El hombre mismo es incapaz de estas cosas, ¿sí? Es imposible. Pero para Dios todo le es posible. Entonces, bueno, ¿cuál es el fundamento para llegar a ese punto y decir, debemos ser uno con ellos y de la misma manera que ellos son uno? La primera pregunta es, ¿cuál es la unidad entre Padre e Hijo y Espíritu Santo? La divinidad es la unidad. O sea, ¿Es la unión? Son una, ajá. es en un la solo divinidad. Dios En tres en tres personas personas distintas. Tres personas distintas que tienen tres acciones distintas que comparten la voluntad, o sea, todo, sabiduría, inteligencia, memoria, bueno, memoria no, amor. Amor. Y lo que tienen en común, así como punto central, neurálgico de ellos, es la divinidad. La divinidad. En esa medida nos quieren a nosotros. Ujú. Es igual que cuando Jesús nos dice, sean santos como mi Padre Celestial es Claro. santo. No te dijo, París, sé bueno. No. No, ¿sí? Sino te dijo, sé tan bueno o igual que mi Que mi Padre. Padre. Sé santo como mi Padre. Y entonces, con toda razón, París va a decir, ¿y yo cómo? ¿Y no? cómo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le ¿Cómo hago? es eso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O tú podrías hacerlo? No, Definitivamente es imposible. ni siquiera se me hubiera ocurrido pensarlo. Así es. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que entender una cosa. La palabra de Jesús es la palabra del Verbo eterno. Y la palabra del Verbo eterno, el Verbo eterno, no se puede equivocar.
O sea, es totalmente absurdo pensar que se equivocara. Y hay que creerla porque no nos puede estar engañando. Así que si es la verdad, si es sin posibilidad de error y no nos está engañando, por lo tanto debemos creerle. Entonces yo le creo a Jesús y yo sé que de alguna manera, algún día, podremos llegar a ser uno. Él en nosotros. Sí, a través de Jesús. Así es. Con Jesús, en Jesús. En Jesús. Y bueno, y en el otro programa también habíamos dicho que también se ha estado estudiando el catecismo de la Iglesia Católica y que el Espíritu Santo inspira a aquel que lo hizo, ¿verdad? Y que da luz grandísima a entender esto de la divina voluntad, impresionante, ¿no? Y bueno, aquí hay un versículo del catecismo, el 521, ya muy mencionado, pero valdría la pena leerlo completo. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros, gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Yo creo que está clarísimo de lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Si esto lo conectamos con San Pablo, y ahorita digo por qué. San Pablo nos dice que debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Sí. Entonces, bueno, las preguntas, yo diría ya hasta como muy comunes. ¿Qué le pudo faltar a la pasión de Jesús? Porque luego nos dicen, bueno, ¿qué le pudo faltar? Si él es segunda persona de la Trinidad, ¿que acaso hace cosas incompletas? Pues no. Pero simplemente le falté yo. O sea, le falté cada uno yo. de nosotros. Ahora, si nos fijamos en lo que dice este artículo del Catecismo, entonces vamos a ir viendo cómo dice, hay que completar en nosotros todo lo que los misterios, ¿sí? Sí. Los misterios y... Dice, todos los misterios de Jesús y pedirle que los realice. ¿A dónde? Estamos llamados a hacer más que una sola cosa. Los estados y misterios. Estados y misterios de Jesús. ¿Qué serían los estados, parece? Los estados, pues cómo, no sé, cómo actuaba la divinidad. ¿Cómo actuaba la divinidad en diferentes momentos? Momentos, épocas. O sea, estado de infancia, estado de adolescencia, estado de hombre adulto, estado de bebé, o sea, cuando era bebé. En fin, el estado de ser un trabajador, era carpintero. Ajá. El estado de ser un predicador, en fin, todo lo que era su vida. Y que todo eso de alguna forma es un misterio, ¿no? Muchas cosas. Y de alguna manera es un misterio. Y es un misterio muy sencillo. O sea, todos dirán, es que conocemos a Jesús. No conocemos a Jesús. Conocemos la parte externa de Jesús. O sea, si alguien me dice en este momento qué hacía el Verbo Eterno en el momento que Jesús hacía una silla junto con San José, entonces diré que efectivamente creo que se me ha olvidado leer algo, ¿no? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque esto no está revelado en ninguna parte. Exacto. O sea, estamos viendo lo que hacía Jesús, el hombre, pero no lo que hacía el Verbo Eterno en esa acción. En esa acción, o sea, ¿qué pasaba? Y inclusive en el estado del vientre de mamita María, ¿qué era lo que él estaba haciendo ahí? Nada más estaba, o qué era lo que estaba obrando ahí.
¿no? Así Y también es. nos quiere compartir y quiere que continuemos esos estados, ¿no? Así es. Y bueno, y nos quiere asociar a Él, como dice, bueno, nos quiere asociar a Él para conocer estos misterios y estos estados, participarnos su vida y para asociarnos y hacer que esa vida nosotros la podamos poseer. ¿Y de qué Exacto. manera podemos poseerla? Solamente a través del conocimiento. Sino No, ¿cómo? solamente a través de Él De y él, nosotros. de él mismo, claro. Que eso es lo que acaba de decir. Sí. O sea, Él quiere, tiene la intención, voy a decirlo de esta manera, de repetirlo en nosotros. En cada uno de nosotros. En nosotros. Entonces, de alguna manera también tenemos que entender que esto es lo que se requiere para poder tener en nosotros ese punto tan importante, ¿sí? Así que necesitamos a Jesús en nosotros para que nosotros podamos vivirlo en Él, porque es doble. Yo lo viva en Él y Él lo repita en mí. Ujú. O sea, ¿y a eso cómo se llama? Se Es llama unidad. Unidad. Sí, exactamente unidad. Es una sociedad, ¿no? Sí, se forma una sociedad. Bueno, Sí. más que una sociedad. Bueno, sí, ¿no? un poco. En términos de No, y apa- ¿cómo se llama? De negocios, pues sí. Sí, y nos participa toda su vida, todo lo que es. Y Así no es. solo lo que vive el Verbo eterno en la tierra, sino todo lo que el Padre y el Espíritu Santo están haciendo o hacen dentro de la Trinidad, Así es. a través de su Hijo Jesús. Ujú. Sí, o sea, el catecismo yo creo que nos da un sustento perfecto. Lo malo es que a veces el catecismo se lee muy superficialmente, muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Y no vamos teniendo conciencia de lo que está diciendo. Y como decía Ana Silvia, ya San Pedro nos había dicho que nos quiere hacer partícipes de la naturaleza divina. Ujú. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo? Sí, Pues de esta manera. O sea, es un Jesús que se pone en mí y en ese momento yo participo de todo lo que Él es. Es igual que la hostia. O sea, ¿por qué tantísimo respeto a la hostia? porque está ahí todo Jesús. Bueno, Porque ya es Jesús. Ajá. Cuerpo, alma y Sí, divinidad. Sí, Entonces está formando, yo diría, una sola sustancia, una sola esencia. Es la transubstanciación, o sea, cambio de sustancia del pan en Jesús. Ujú. Entonces, aunque yo sigo viendo pan, aunque sigue sabiendo a pan, aunque sigue teniendo las características físicas de pan, pero es Jesús. Sí, Por lo tanto, participa de todo lo que es Jesús. Ahora, es más o menos, o sea, semejante, en el sentido de que ahora viene Jesús a mí, está en mí, mora en mí, y eso es lo que hace que ahora yo participe de todo lo que Él tiene. sí, me transforma en Él. Así es. Igual. Y esto, perdón. Sí, igual que la hostia nos transforma en Él. Y bueno, como decía, nuestra voluntad debe de estar para nada más para decirle sí, que es lo mismo, es el reflejo de lo que pasa en la consagración, ¿no? Ahora nosotros nos quedamos vacíos, por así decirlo, sin nada, y ahora Él consagra su vida en nosotros. Ujú. Así es. Y ahí llega la unidad. Y llega la unidad, y llega ahora sí a obrar como Jesús quiere, que obremos a través de Él, A través de Él, o Él a través de nosotros. o Él a través de nosotros. Él repitiendo, haciendo su vida, repitiendo su vida y sus obras, pero a través de la persona. Exacto. ¿Sí? Sin perder la individualidad, porque es otra de las cosas No, que no. luego brinca. No se trata de quitarnos y de anularnos, No, sino ahora vamos a hacer las obras que Jesús hace, como nos lo dijo el catecismo, pero desde mi personalidad. exacto. ¿Sí? Ujú. Así que bueno, este es otro punto muy, muy especial. En el mismo catecismo hay artículos que son muy curiosos, que nos hablan de esta unidad que quiere Dios con su criatura. Nos dice que quiere participarnos de su vida divina, que quiere participarnos de su naturaleza divina,
que quiere participarnos de su poder, de su ser, de su divinidad. Y entonces, bueno, todo esto se conjunta con estas partes, ¿no? Sí. Perfectamente. Y ahora sí entendemos cómo es esto. Aunque se ha repetido muchas veces, pero yo quisiera repetir otra vez esto de el ejemplo que tenemos a la mano, que es el sacerdote. El sacerdote en funciones de su ministerio y administrando todo lo que los sacramentos, el sacerdote es otro Cristo. Ujú. Sí. Entonces son dos actos, el acto humano del sacerdote y el acto de la divinidad a través del sacerdote, pero que se funden, se unen en un solo acto. Cuando el sacerdote consagra, lo que nosotros vemos es a una persona que está en el altar, que toma un pedacito de pan, que dice unas palabras, lo eleva, lo baja, lo deposita, toma un cáliz, en donde ya depositó un poco de vino, un poco de agua. Otra vez dice unas palabras, lo eleva, lo baja y ya. Eso es lo que vimos. Nada más. Sí. Yo no puedo decir que vi que ahí estuvo Jesús. No. Nosotros no vimos nada de eso. Nada de eso. Vimos el acto humano. Pero ahora, la fe me dice que a través de ese acto humano está obrando la divinidad, poniendo totalmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús en aquellos velos. Ahora ya no es pan, ahora es Jesús. Ahora ya no es vino, es Jesús. ¿De acuerdo? Con todo lo que Él es. Exacto. Entonces, no confundamos. Y yo creo que el ejemplo es muy bueno para irlo pensando. ¿Cómo es que Jesús puede actuar a través de mí de esa manera? El sacerdote lo hace en un momento dado que con una finalidad determinada, o sea que es un misterio que Jesús dejó, pidió que se repitiera. Hagan esto en conmemoración mía. Sí. Y es la forma de prolongar el acto. sacramento para llegar a nosotros. Claro. Pero ahora yo pregunto, ¿y Jesús en su vida normal no estaría haciendo lo mismo? Es lo que te iba a decir, en trabajar como carpintero, que era lo que hacía al clavar, ¿no? O armar una silla. Entonces estaba él obrando, aunque en la apariencia los actos humanos, como cualquiera de nosotros, pues está haciendo nada más, y pudiera uno decir, son finitos, ¿no? Se acabaron en el momento. Pero pues sabemos que Él es infinito, que sus obras son infinitas. Sí, es la parte divina la que estaba obrando a través de Jesús, que no se veía y no hacía realmente grandes obras, y que no las necesitaba hacer, ¿no? Sino que el acto divino se expandía a todos y hacía bien a todos. Así es. Eso es lo que contiene ese acto. Aunque el acto que se veía era un acto común y corriente, como todo. Podría ser caminar, sí, podría ser hablar, podría ser comer, respirar, latir, o sea, dormir incluso. Entonces, sí debemos entender y creerle las palabras de Jesús. Yo no he venido a hacer mis obras. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras a través de mí. Y ahora, si eso dicen que no es cierto, bueno, pues ya ni modo, o sea, entonces no le creemos a Jesús. No sé si valga la pena, Tomasini, mencionar este versículo del Catecismo, el 475. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo, hecho carne en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad operante. También, ¿no? O sea, es esta parte humana externa, pero unificada siempre con la voluntad divina. Y que todo nos lleva siempre a la unidad. Ahora otra vez la unidad, la voluntad humana y la voluntad divina haciendo unidad. Igual debe de pasar nosotros, unirnos a Jesús para hacer unidad con Jesús. Así es.
Y esto, bueno, ya lo hemos también, externado en muchas ocasiones, que es el relato aquel del Génesis, aquella alegoría que encierra enormes verdades. Sí. ¿No? Yo nada más quisiera retomar para cerrar este punto, lo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol muy curioso que nos enseña dos cosas distintas, antagónicas totalmente, ¿sí? Entendido que el bien es la presencia del objeto, la presencia del ser, y el mal es la ausencia del objeto o la ausencia del ser. Si es un árbol que me enseña el bien, forzosamente debe estar el ser. Y el ser, el bien en términos ya completos, el bien es Dios. Claro. Entonces ese árbol contenía o estaba prácticamente, ahí estaba Dios. Ahora, el mal, que es la ausencia de Dios, se necesita algo para quitar a Dios, para quitar esa presencia real. Y lo único capaz de poder quitar a Dios de un lugar es la voluntad humana. Así porque es. la libertad... Y es un acto libre. Así Es un acto libre. Es la libertad que Dios nos dio. Por lo tanto, si seguimos esta idea, entonces yo preguntaría, ¿cuál sería el árbol? La voluntad humana. La voluntad humana. Una voluntad humana donde estaba ya unido, fundido, no sé cómo decirlo, haciendo unidad, estaba Dios. Y para poder conocer el mal, lo único que necesitaba era decirle a Dios, no quiero que actúes conmigo. Y listo. Ahora, esto que nos están hablando acá en el Catecismo, en el 521, no es más que eso, es volver a darle vida a ese árbol del conocimiento del bien y del mal en nosotros. Porque si el árbol era la voluntad humana, entonces el paraíso es el hombre. Sí. ¿Sí? Y para restituir todo esto se necesita que vuelva otra vez Dios a injertarse, a ponerse en consonancia con la voluntad humana y que la voluntad humana lo acepte. Sí. Porque si no lo acepta, entonces vuelve a pasar lo del paraíso, ¿no? Y bueno, y que está pasando a cada momento. Así es. O sea, cada momento se repite ese instante. Así es, ya no se nota tanto porque ya como todos somos seres caídos, redimidos pero caídos. Sí. Ya no es tan brusco, notorio. tan notorio, ¿no? Como fue del paraíso terrenal a después del Adán caído. Sí, ya no se ve una caída tan estrepitosa. Así es. Así es. Tan grande. Y nada más dicho así de paso. Aquí el grave problema es que hemos perdido de vista a Adán. ¿Sí? Adán ha desaparecido de la historia. Incluso dentro del ambiente eclesiástico, Adán ha desaparecido. Sí. Ya no se cree en Adán. Sí. Y entonces, lógico, al no tener un punto de partida de la humanidad, perdemos de vista la finalidad para la que fuimos creados. Sí. Y entonces todo es totalmente válido en el sentido de que, bueno, pues Dios nos creó, pero nos creó para salvarnos. ¿Cómo venimos al mundo? Pues quién sabe, incluso ahí entra la teoría de la evolución, que la Iglesia de alguna manera la ha adoptado como evolución mitigada. Pero que también, está hablando de no una creación, sino de una evolución. Sí. Es un Dios que no hace obras completas desde el inicio. En fin. Sí. Tiene diferentes cosas, ¿no? Así que, en realidad, yo creo que vamos por buen camino. Pero ahora, todo esto, ¿por qué no se ve? Todo esto, ¿por qué no lo hemos sabido? ¿Por qué no lo hemos intuido nosotros? Bueno, porque todavía justamente no se nos revelaba Jesús como tal. Tal cual era. Y hoy tenemos esa gran o enorme oportunidad y bueno, yo al menos en mi caso, eso sí, le doy gracias a Dios por este momento que
nos está participando de ese conocimiento que Él quiere. Así es. Y ya no ver lejos sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, sino verlo ahora sí, y tangible, o sea, ya ahora sí empezarlo a vivir, empezarlo a sentir y empezar a obrar como Dios quería. Así es. En la unidad. Hay una parte de las cartas de San Pablo donde nos habla muy bien de esto. Es en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Él está hablando de los ¿cómo se llama? De los dones del Espíritu Santo. Aquí está el capítulo 13, Corintios. Y ¿versículo qué? Es muy, muy demostrativo, porque dice, a ver, la caridad nunca fenece. En lugar de que las profecías se terminaran y cesaran las lenguas, se acabará la ciencia, porque ahora nuestro conocimiento... O sea, todo lo que ahora es muy, muy preciado dentro de nuestra adquisición de dones del Espíritu Santo, porque es de lo que está hablando, de todos los dones y los carismas que el Espíritu Santo reparte. Está hablando que lo único que va a durar es el amor, la caridad. Uh-huh. Dice, todo lo demás va a desaparecer. Desaparecerá la profecía. Las profecías. Desaparecerán las lenguas, el don de lenguas, se acabará la ciencia. Se acabará la ciencia. O sea, todo esto, ¿por qué se va a acabar? Vamos a seguir oyendo después. Porque ahora nuestro conocimiento es perfecto. Es imperfecto. Perdón. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta la profecía. Esto, por favor, con mucha calma. Es imperfecto el conocimiento, eso no hay la menor duda. Sí, está claro. Y creo que lo hemos ido medio mostrando un poquito. O sea, Jesús tiene que ser conocido, pero desde su interior. Así que eso no hay problema. Pero es imperfecta la profecía. Uh-huh. Ahora, ¿a qué le llamamos profecía? Pues todo lo profetizado, o sea, todo lo que inspiró el Espíritu Santo a los profetas del Antiguo Testamento. Y a los profetas del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento también. O sea, porque todo lo que se ha escrito, uh-huh, todo lo que se ha discernido del Evangelio, de todos los escritos de los apóstoles, todo lo que los los santos y todo lo que los doctores de la Iglesia han ido penetrando en esto, no es más que algo que es imperfecto. ¿Y por qué es imperfecto? Porque no estaba dado el punto principal, que es que se nos revele la verdad plena. Uh-huh, ¿sí? Sí. Aún no era el tiempo. Pues. Aún no era el tiempo. Entonces, aquí nos vamos a meter un poquito en problemas, pero bueno, es nuestra costumbre, ¿no? Bueno, pero dentro de esa revelación, Tomasini, ya había cimientos acerca de esto, claro. O sea, con una finalidad lo hizo también, ¿no? Sí, pero una cosa es indiciar algo y otra cosa es explicarlo. Claro, explicarlo. Y la misma Iglesia lo ha dicho perfectamente. La revelación está completa, uh-huh, que es lo que decimos. Una sola persona es el mediador entre Dios y la criatura. Uh-huh. Pero no está totalmente explicitada. Okay. O sea, no está explicada, entendida o explicada, como quieran decirlo. Pero no tenemos todavía la noción de lo que nos están diciendo ahí. Entonces, ¿qué se necesita para poder llegar a eso? O sea, ¿qué necesita la familia humana para conocer el interior de Dios? ¿Podremos llegar nosotros a conocerlo? Por sí mismos, ¿no? No. Entonces, ¿qué se necesita? Que se revele. Una revelación. Uh-huh. Y esas son las revelaciones. Y ahora yo digo, ¿revelación a quién? O sea, sí. Porque si me dicen que la revelación privada,
O sea, no es digna de confianza. Yo entiendo que hay muchísimas revelaciones que son ficción, que son mentira, que son cosas que la persona tiene en su mente. Imaginaciones. Yo reconozco que la Iglesia tiene un enorme trabajo para discernir cuál es la revelación verdadera de la falsa. Totalmente de acuerdo. Pero el conocimiento, ese punto final a donde Jesús nos dejó como una cosa futura a la que vamos a llegar, tendrá que ser a través de una revelación privada. Claro. Así es. Sí, claro. ¿Cómo llegaron el pueblo judío a entender que Yahvé, el Dios de los ejércitos, es Padre? Nunca hubieran podido llegar. Es más, todavía no han llegado. Sí. Ellos no han llegado. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué se necesitó? Una revelación. Una revelación. Sí. Claro, ahí fue Jesús Ahí fue que llegó Jesús. y dijo, Padre. Y dijo, bueno, sí. Pero en todo esto también, o sea, es esa parte de que necesitamos entender que debe ser algo que Dios nos revele a través de algunas personas. Entonces la Iglesia tiene una enorme responsabilidad en cuanto a discernir muy bien lo que es verdadero de lo que no es De lo que no verdadero. es. Entonces seguimos con esto. Dice, porque ahora nuestro conocimiento que más llegado que sea lo perfecto. Ahí, párate tantito. Más llegado lo perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Que llegará, que vendrá No, lo que perfecto. no, que nos está Que no ha diciendo es que llegado. lo que Que no tenemos, ha llegado todavía. que lo que tenemos no es perfecto. No es perfecto, Llegará. que no ha llegado. ¿Sí? Sí, Entonces lo que tenemos no es perfecto. sí. Por lo tanto, lo que tenemos tiene que perfeccionarse, tiene que evolucionar. No podemos quedarnos en lo que tenemos. O sea, creo que las palabras sí, sí. son Sí. muy claras. Dice, desaparecerá lo imperfecto. Así es. O sea, esto imperfecto es, yo no diría imperfecto, yo diría incompleto. Sí, Pero- incompleto. Porque no es que no sea perfecto. Bueno, no importa. O sea, pero necesitamos entender que tenemos que ir caminando hacia la conclusión de esto que nos están diciendo. Y eso ya dijo Jesús, que es la verdad plena. O sea, el Jesús pleno. Cuando se revele exactamente cómo obraba su divinidad con su humanidad. En ese momento estaremos en la perfecta sintonía para saber qué es lo que somos, Sí. porque a ese punto vamos. ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué nos dice la revelación a través de eso? A imagen y Sí, semejanza. A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos dice el catecismo? Pues que somos creados a imagen y semejanza de Dios en Su su Hijo Hijo, en su Hijo Jesucristo. Sí, claro. Entonces, mi modelo es Jesús. Es Jesús. A seguir. Si Él es el modelo, si Él es el primer hombre creado, si Él es el que me sirve a mí, bueno, el que le sirvió a Él para formarme a mí, entonces yo preguntaría, ¿realmente soy a imagen y semejanza de Jesús? Nos falta la semejanza, ¿no? Nos falta la semejanza. Que la imagen la tenemos, ¿no? Completamente. Tenemos ojos, pies, todo perfectamente. La semejanza es lo que nos... Y que es esta parte divina que viene a concluir esa... Pues Ya. es la herencia que no nos dieron nuestros primeros Así padres, es, o ¿no? sea, La semejanza. La semejanza es el actuar como. El actuar como actúa Él. El actuar, tener actos semejantes a Él. Y para eso lo necesitamos en nuestro interior para que se dé, se concrete ese artículo del catecismo. Exacto. O sea, el 521. Lo necesito a Él porque Él es el que va a repetir sus obras a través de mí. Sí. Y me va a hacer que yo viva en Él lo que Él vivió. Unidad, unidad. Y esa unidad es la que pidió, que sean uno como nosotros somos uno.
No sé, hay tantas cosas que podríamos hablar. ¿Alguna otra cita que recuerden? Bueno, lo que sí, por ejemplo, a lo mejor no vamos a leer las parábolas, pero hay ciertos versículos donde él dice, y él añadió, por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto cosas nuevas y cosas antiguas según conviene. O sea, va sacando cosas nuevas según conviene, ¿no? Pero aquí dice, el reino de los cielos, dice, otra parábola, a ver, déjame ver con la 35. Es que aquí dice que se tiene que ir dando a conocer todo lo que él ya dio. No lo encuentro, espera. Mm. 35, 13, no lo encuentro. Por eso casi todas las parábolas de Jesús sobre el reino nos habla de un reino celestial. Sí. Nos habla de un reino celestial, pero se nos olvida una enorme verdad, que Jesús es rey. Sí, claro. Y que Jesús tenía que venir a reinar en este mundo entre sus hijos, que eran reyes también, es rey de reyes. Uh-huh. Y que el reino que no está concluido es un reino aquí, en este mundo, no en el sentido de un, ¿cómo diríamos?, que vaya a ser eterno, pero Jesús tiene que reinar en este mundo. Y hasta ahorita, lo que menos se puede pensar es que Jesús reine. Sí, claro. O sea, reina entre un gran pueblo, que es el pueblo creyente, Uh-huh. y eso con cierta... Con altibajos. Pero no tenemos un rey así absoluto, ¿sí? Entonces es algo que todavía no se lleva a cabo, y por lo tanto, siendo decreto divino, tiene que cumplirse. Sí, tarde o temprano se No tiene puede ser algo a la ligera, dicho a la ligera y que puede o no puede pasar. Dice aquí Mateo 13, dice versículo 35, cumpliéndose lo que había dicho el profeta, abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas misteriosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. O sea, ya él lo dijo, va a profetizar cosas ocultas. Y bueno, dentro de esta revelación, pues nos está hablando de ese origen, ¿no? De la creación del mundo. Así es. Entonces, bueno, tenemos en concreto, o sea, ya, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Podemos sustentar de alguna manera esta divina voluntad en el Evangelio? Sí. Sí. Yo diría que sí. Bastante. Perfectamente. Bastante. No lo dice así, tal cual, pero da datos, da indicios exactos de qué es el reino. Es que Jesús esté en nosotros y que nos comparta todo lo que Él es, para podernos hacer uno como el Padre y Él son uno. Gracias a eso podré tener la misma santidad que tiene el Padre. Uh-huh. Claro. Porque si no, No se puede. nunca podré tenerla. Uh-huh. Sí. Y con este conocimiento adquiere plenitud todo el Evangelio. Toma coherencia todo lo que dice. Así Todas estas frases que dijo Jesús que se ven lejos, ¿no? Inclusive como si nos estuviera haciendo una broma, sean perfectos como mi Padre, pero después con esta revelación te da esa profundidad y decir, oye, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué pasamos? ¿En qué momento perdimos el camino que Dios quería, no? Uh-huh. Y que Jesús nos está llevando otra vez a ese camino de la mano y como buen padre que es. Uh-huh. Y deberíamos de estar realmente muy atentos y agradecidos por esto. Uh-huh. Así es, o sea, agradecidos absolutamente. Y agradecidos como siempre, una cosa que digo, gracias a Dios que pensó en nosotros, porque Él cree en nosotros. Confía en nosotros. Y confía en nosotros y estamos aquí en este momento del tiempo para llevar a cabo este obrar que quiere Dios a través de nosotros.
Así a través de su Hijo Jesús en nosotros. Para establecer su reino aquí sobre Exacto, la tierra. sobre cada uno de nosotros y consagrar una vida divina en cada alma. Parece cosa Y de en cuento cada de acto. fantasía, ¿no? Sí, parece algo fuera de lo normal, y sí, y de hecho lo es. Pues sí. Pero es algo increíble. Exacto. Entonces, yo diría que datos evangélicos, datos de los apóstoles, los tenemos. La Iglesia ha llegado a un conocimiento a través del discernimiento del Evangelio y de todas las cartas de los apóstoles, ha llegado a estas conclusiones. Y son cosas muy, yo diría muy bonitas, muy bellas, porque nos habla primero de que el primer hombre, la primera pareja, nuestros padres, fueron creados en un estado de santidad tal que era la participación de la vida divina en la criatura. Nos dice el catecismo que una vez que Dios creó al hombre, dice el relato del Génesis, dice que lo creó con sus manos. El catecismo nos dice, lo creó con sus manos, y entre paréntesis pone el Espíritu Santo y el Verbo Eterno. O sea, ellos dos son los que forman al hombre. Y dice que le puso, o sea, todo lo necesario para ser una parte humana como nosotros, pero que se puso él mismo dentro del hombre y que lo modeló de tal manera que aún la parte externa debería de semejar lo divino. Sí, claro. Y es lógico, o sea, nosotros pensamos que Jesús tomó una naturaleza como la nuestra. Pequeña equivocación. Nosotros fuimos creados a imagen de la naturaleza humana de Jesús. Porque Jesús es el primer ser creado en la mente de Dios. Y eso nos lo dice San Pablo. Sí. Primogénito de toda la primogénito de todas las criaturas, de toda la creación. Así que son pequeñas ideas que se nos han ido escapando y pequeñas frases que están escritas aquí que se nos han escapado y que por eso han sido los errores que tenemos. Entonces vivimos en una época, como dice París, la más fabulosa de toda la humanidad. La verdad. Porque es la época en la que el hombre será reintegrado a su principio, a su punto de origen. El hombre volverá a tener de alguna manera los dones, las gracias, todo lo que le fue concedido a Adán. Sí. Claro, aquí ya es si el hombre quiere, si el hombre se decide. Se decide. ¿Sí? O sea, pero... Y uno se pregunta, ¿qué tanto se necesita para convencer a una voluntad humana para obtener este gran bien? No sé. ¿Qué tanto se necesita? No sé. Pues ir conociendo a Dios y amarlo, o sea, y en ese amor que Él nos da, o sea, el conocer el amor infinito que tiene a su criatura, pues no hay más que corresponder, decir, sí estoy dispuesto, sí quiero, ¿no? Pues sí, la disposición de que Jesús se manifieste en nosotros, y de aparte de reconocer que nuestra vida, que la vida que llevamos no es la correcta, ¿no? Estamos inconformes, siempre tenemos un vacío, ¿no? Algo con que llenar. Inclusive dentro de la misma iglesia siempre vamos buscando más y más y más, una adoración más o algo. O en el mundo buscamos el materialismo y lo tenemos y no estamos conformes y contentos y ya queremos más. Y entonces estamos en ese camino de estar siempre llenando algo del mundo, ese vacío. Así es, como que no nos satisface. No nos satisface. O sea, la parte del mundo, y bueno, pues es lógico. Tenemos un vacío en nuestro interior del tamaño de Dios, o sea, infinito. Sí. Y que solamente Dios lo puede llenar. Lo queremos llenar con cosas materiales, pues bueno, no se podrá y siempre viviremos insatisfechos. Claro. Con muchos logros materiales, con muchas cosas materiales, pero siempre insatisfechos. Claro, sí. Infelices. San Agustín
nos lo dejó marcado también perfecto con aquellas palabras de mi alma anduvo inquieta hasta que te encontró. En ese momento dijo ya, todo está. Ya no hay necesidad de otra cosa. No. Así es. Así que bueno, pues... Y ahí es donde se decide uno, ¿no? Yo pienso que con esto podríamos, no sé, concluir sí, yo creo que sí. Esta parte. Tendríamos que analizar un poco quizá el Apocalipsis. Ese Apocalipsis tan mal interpretado, tan también difícil de interpretación. Pero, o sea, simplemente concluyamos con la parte final del Apocalipsis. Vámonos primero al origen. El origen, o sea, ya en el Génesis, en el paraíso terrenal, había un paraíso terrenal que era el hombre. En su interior, Dios ya afincado, que era el conocimiento del bien, con una voluntad humana libre que se desvió, y había plantado otro árbol en el centro del paraíso, que era el árbol de la vida, que representa a Jesús. Y es un Jesús del cual teníamos que comer, y era el que nos iba a dar la vida eterna. Pasa todo lo que sabemos que ha pasado, lo que pasó allá en el jardín, o sea, la caída de Adán, todo lo que viene después. Pero ahora vayámonos hasta el final del Apocalipsis. El final del Apocalipsis nos dice que la Jerusalén celestial bajará sobre la tierra y que habrá un río que recorre el interior del centro de esa ciudad, y a sus bordes, en sus orillas, estará lleno de árboles de la vida. O sea que ya no es un árbol de la vida. Árboles son varios. Sino son árboles de la vida. Por supuesto, todos aquellos que vivieron este punto del catecismo, que permitieron que Jesús viviera en ellos todo lo que Él vivió en su vida, y que los llevó a vivir a ellos en su propia vida, son los que están en este momento bordeando aquel río. ¿Y ese río qué será? ¿Qué representará? Es agua que sale de un manantial. Todo el que beba, las fuentes, ¿sí? El que beba de la vida, de esta agua, no tendrá jamás sed, porque saldrán de él, ¿sí? Saldrán aguas de vida eterna. Entonces, podríamos figurar que este río sale del manantial divino, y estos árboles que están alrededor se están alimentando continuamente de ese río. O sea, están bebiendo directamente de ese río, o sea, del río de las gracias divinas. De todos los atributos de Dios. Así es. Y entonces, ese es el principio y el final de la historia del género humano. Después de eso, sabemos que vendrá la parte final, cuando todo terminará. Vendrá ese momento del juicio universal, y en el momento en que se define, no que se define porque ya estaba definido, sino que se hace, ¿cómo diríamos? Ya como un decreto. Tú estabas condenado te quedarás para el resto de la eternidad. Tú estabas en la vida, quedarás vivo el resto de la eternidad. Sí, claro. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias amigos por escucharnos. Ojalá y haya quedado algo bueno en esta charla que tuvimos, y que nos entre un poco el interés, el deseo de conocer un poco más a fondo esta divina voluntad, ¿sí? Y que nada se sale de la doctrina que ya estableció Jesús desde que llegó aquí. Así es. Todo va dentro. No puede llevar la contraria. Así es. Los invitamos con mucho gusto, si ustedes gustan asistir, a la parroquia La Gualupita, los jueves en la mañana, que tenemos una charla ahí sobre Divina Voluntad. La Gualupita, de 9:30 de la mañana a 11:30, y se encuentra en las calles de Joaquín Izcabalceta y Joaquín Velázquez de León, en la colonia San Rafael, muy cerca ahí del circuito interior, casi esquina normal con circuito interior y Puente de Alvarado, ¿sí?
y muy cerca del Metro Normal. del metro La Normal. Ujú. Así que nos daría mucho gusto verlos por ahí si es que se interesan en esto. Y bueno, y próximamente también anunciando, va a haber un retiro en San Juan de los Lagos en diciembre, el 11, 12 y 13 de diciembre. Y cualquier informe que ustedes quieran, bueno, pueden ustedes llamar al teléfono 53 43 52 12, su casa que es la mía, y el celular es el 27 080 01 81. Ok, pues seamos unidad en Jesús y transformémonos en Él. Perfecto. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.